Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, tengan miedo al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuantos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga el Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este domingo, ¿verdad?, que estamos ya avanzando siempre en nuestro camino, decimos del tiempo ordinario, el tiempo de orden, ya ordenada, veñande kobe, ya eshara, veñande yaro, de. En este domingo, la lectura del Evangelio. No tengan miedo a los hombres, anilla que ¿verdad?, de lo que el hombre de por sí, el hombre, la humanidad, el humus, la limitación, porque hombre viene de la palabra humus, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, dice, no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse. Vean de abuete, lleva siempre, siempre, siempre. Y andas ahí Dios, y andes entonces me veñan de yara ari, sino que nosotros somos seres simplemente, queridos amigos, creados, ¿verdad? Somos creación, no somos dioses. Y por una parte, lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. Es una forma también y un mandato, de que tenemos que tener el valor, tenemos que tener también la fuerza necesaria para pregonar. En síntesis, es pregonar la verdad. Ya, Ana, Ana. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios nos acompaña. La fuerza de Dios es la que se pone también siempre al servicio de la comunidad, porque es el Espíritu el que mueve a la comunidad. Yandego Yaku Eina, gracias al Nefesh, dice Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? El hecho de que el Señor sopla, ensuflar, entrar su espíritu, su aliento dentro del hombre. Ahí vive versículo 7 del capítulo 2 del Génesis, y el hombre resultó un ser viviente. Por eso aquí Jesús nos anima a todos a pregonar, a decir, somos seres limitados, tenemos que reconocer, y por eso hay que pregonar, hay que decirlo, tenemos que entender, porque si no, algunos nos creemos o nos consideramos dioses, ¿verdad? Yo ya he repetido tantas veces, imagina, pero se me quedó muy grabado lo que el monseñor Gabriel Escobar había dicho ahí en Puerto Limpo, que muchos de nosotros nos consideramos dioses, es decir, y por otro la se haya poa gente maoi la se valea que pea que amor. Y sin embargo, queridos amigos, nosotros estamos así, en manos del Señor. No tengan miedo, y aquí va más todavía. ¿Por qué? Y porque el anunciar el Evangelio, el decir la verdad, no siempre también vamos a encontrar aplauso entre los beteas y de balea. Ninguno de los profetas, queridos amigos, y la misma palabra de Dios, Jesús, vuelve a repetir, ¿quién es el profeta que quedó vivo y coleante y prácticamente de Yara? ¿Por qué? Y porque tuvieron que anunciar y tuvieron que denunciar las cosas negativas. Entonces no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero
que en realidad no pueden matar el alma. Y por eso es que nosotros tenemos que centrarnos, buscar, pedir, ir detrás, queridos hermanos, de lo esencial y de lo fundamental que es la fuerza y el espíritu del Señor. Upea la ñandella de Shara. No pueden matar el alma, jamás. El alma, queridos amigos, es la fuerza y es el nefesh, es el espíritu del Señor Piñandella Huerecoaina. Y entonces todo lo que es superficial quedará, pasará. Pero sin embargo, todo lo que nosotros podemos acumular, digamos así, como gracia y como riqueza de parte de Dios, es el aspecto espiritual. Cierto que el aspecto espiritual, en la medida en que mañan de ella, pues de yaro y botá, y lo pensamos y lo vivimos desde adentro, también la eficacia lo vamos a ver en nuestro contexto histórico, en nuestro contexto material también. Porque la yajuno veñan de yaras allá, yaponos y no veñan de yaro y botá, ciertamente que no vamos a tener ninguna clase de pobreza o ninguna clase de abandono o ninguna clase de problemas dentro de nuestra misma comunidad. Porque ya veñan de yara pues tu maranga tuñan de. Así es que pidamos al Señor esta gracia y esforcémonos por vivir auténticamente la vida de Dios. Que así sea. Que así sea.